Te alarma la crisis social mundial y estás convencido de que no puedes hacer nada al respecto. Claro que sí puedes hacer algo muy importante. Solamente deja al lado la apatía con la que le permites a otros el ser los que guíen la sociedad en la cual tú vives. Puedes despertar tus sentidos y accionar la mente todos los días y no con charlas motivacionales de influencers ni de productores de ejercicios en internet, sino con filosofía y argumentos propios que te permiten ver el cuadro completo y que te independizan intelectualmente para accionar contra el caos social. ¿Cuántas veces has escuchado que todo es relativo, que todo cambia, que no hay un orden natural, que Einstein era un genio? Y la razón de eso no es casual, sino porque ese es el fundamento de la sociedad actual, la filosofía de la relatividad y de la incertidumbre. Y si la propaganda masiva de esa filosofía logró convencerte que todas esas frases son ciertas, entonces no tiene que sorprenderte, por ejemplo, que veas a un político o un presidente de alguna nación posteando su propia imagen como si fuera el Papa o el Cristo haciendo milagros, o exhibiendo símbolos religiosos como rosarios, cruces, para manipular políticamente. En una sociedad fundamentada en el relativismo, no tiene por qué sorprenderte ni tiene que hacer drama si ves también que, por ejemplo, trabajadores de muy alto riesgo y de mucha responsabilidad, que son quienes construyen y mantienen los servicios, equipos y las infraestructuras claves de la sociedad, apenas sobreviviendo con sueldos miserables y teniendo que responder penalmente por cualquier error o omisión que cometan en su labor. Y además teniendo que demostrar siempre vocación de servicio. Es decir, el grupo beta de los esclavos del siglo XXI. Y no tiene por qué sorprenderte eso, porque es más perverso aún. Es que hayan grupos financieros que movilizan mucho dinero y propaganda para que mucha gente pague entradas para eventos donde endiosan y hacen inmensamente ricos a deportistas, artistas, a corredores de apuestas y de la bolsa, entre otros, los cuales por fallar en su labor de golpear pelotas, de entretener o mover rápido mucho dinero de un sitio a otro, no tienen que responder penalmente ante la sociedad. A lo sumo, perder o reducir sus ganancias. Esos son entonces el grupo de los elegidos alfa, enriquecidos y endiosados, que no producen para la sociedad nada tan concreto e importante como lo que se aporta al grupo de los betas, de los esclavos del siglo XXI. Y nadie dice que no se hagan eventos deportivos o de entretenimiento en absoluto. Pero ¿por qué el sistema no le exime también a los elegidos, al grupo de los elegidos alfa, la misma vocación de servicio con un sueldo miserable, con el mismo sueldo miserable que le imponen al grupo beta de los esclavos del siglo XXI? ¿Acaso porque todo depende del punto de vista en que se mire? Y una pequeña parte del dinero adquirido por ese grupo de los alfa elegidos lo recirculan a caridad, pero no solo para reducir impuestos, sino como propaganda retroalimentadora para endiosarse aún más y mantenerse más rentable. Y ojo, porque aunque esto va en contra de ese libre mercado capitalista relativista, esto no tiene nada que ver con socialismo en ninguna de sus versiones. Una nueva ideología es lo que surge aquí, porque no todos tienen por qué ser iguales solamente porque hagan el mismo esfuerzo físico o que suden mucho. Lo importante es el conjunto del riesgo personal, físico y mental, la responsabilidad asumida y el aporte o retribución concreta e inmedible a la sociedad. Es decir, las tres R marcan la diferencia.
Y eso es lo que han obviado todas las ideologías a lo largo de la historia. Y a esa omisión de esos aspectos tan importantes para valorar el trabajo de la gente, entonces le agregaron además la filosofía relativista. Y por esa razón es que todas las ideologías han fracasado rotundamente, sin excepción. Ahora, sin embargo, yo tengo que preguntar aquí, ¿realmente todo cambia, todo falla, todo es relativo, todo depende del observador? Si, por ejemplo, a un objeto le sumamos otro objeto, el resultado son dos objetos, eso no cambia nunca. No cambia ni porque el espacio-tiempo se curve, ni por la masa del objeto, ni por el punto de vista en que lo mire, ni por la evolución, ni las mutaciones, y mucho menos por la opinión o la autoridad de alguien. La cantidad y sus reglas aritméticas no cambian, son eternas. En un mundo donde muchas cosas cambian, fallan o se degradan, existe algo que permanece, algo absoluto, que es la ciencia de la cantidad, que no solamente sirve para medir y entender el mundo, sino que forma parte integral del todo. Y eso no es imaginación, ni una idea religiosa de fe en algo que uno no conoce o que no ve. Eso es algo totalmente palpable. Entonces tiene sentido ignorar eso y creer y tener fe en que todo se hizo por el azar. ¿Cuál es la raíz del problema aquí? La filosofía del relativismo y la incertidumbre no se quedó encerrada en las matemáticas ni en las aulas de clase, sino que vino a la vida diaria y se integró a la cultura político-social. Y situaciones irregulares que vemos en la política también las vemos en la ciencia. Y por eso la orientación que se le ha dado a la ciencia juega un papel clave y fundamental en la crisis social mundial. Te quitan la confianza en lo evidente, te separan de lo que puedes comprender y finalmente el rigor científico se convierte en obediencia y fe a lo que te dice una élite relativista. Así nace la esclavitud intelectual del siglo XXI. Recuerdo cuando joven, hace muchos años, una conversación con unos amigos cuando íbamos en un vehículo, que en algún momento empezamos a conversar sobre las materias y de la universidad y su importancia en la vida real. Y en algún momento entramos en la discusión de si existe un orden natural o si existe la perfección. Uno de ellos que estudiaba ingeniería de materiales me dijo: no pierdas el tiempo con eso. En este mundo todo falla, todos los materiales fallan. Eso demuestra que no existe ningún orden natural. Y la verdad es que lo digo con tanta seguridad y hasta con burla, que el tema se terminó ahí. Pero eso creía yo, porque con el tiempo escuché ese mismo argumento repetirse una y otra vez en la universidad, en ambientes profesionales y en conversaciones comunes. Y al analizar la historia, uno puede ver que esa filosofía relativista en realidad fue resultado de una lucha de intereses políticos y religiosos durante varios siglos. Eso lo he detallado en otros videos de mi canal y algunos de los cuales muestro ahora en pantalla. Y la idea dominante de quienes desarrollaron esa filosofía relativista es que si todo falla, si todo cambia, si todo es relativo, entonces todo surgió por azar. No existe un orden natural y es perder el tiempo en buscar eso. La mayoría de las personas terminan aceptando entonces que el mundo es caos e incertidumbre y que solamente puede confiar en una élite intelectual poderosa que es la única que puede guiarnos entre esos mundos imaginarios, espacios curvos y tantas otras teorías cada vez más absurdas que surgen día a día. Y lo peor es que todas las religiones se postraron ante eso, bien sea por intereses o conveniencia. Pero hay una verdad simple que no pueden borrar, y es que la cantidad y sus reglas aritméticas no cambian, no son relativas. Un orden inteligible, las armonías del número,
que nos permiten medir y pensar con sentido y que además permiten describir esa misma relatividad que pregonan. Y aquí aparece una contradicción muy profunda, porque los relativistas necesitan usar la cantidad, esa cantidad absoluta, esas reglas aritméticas que no cambian para describir un mundo relativo, un mundo cambiante. Y esa contradicción es central, porque en esos mundos relativos, entonces las operaciones aritméticas también tendrían que cambiar y ser relativas. Pero resulta que no lo son, que las reglas aritméticas son eternas, son el esquema absoluto y ordenado que sostiene la estructura y el equilibrio del mundo. Con la teoría gravitacional de Newton, uno todavía podía decir, sostengo un objeto en mi mano, siento una fuerza, esa fuerza debe ser la que puso Newton en su ecuación, la que modeló Newton en sus ecuaciones. Y Newton no podía explicar realmente la causa última de esa fuerza, pero es algo familiar para nosotros, porque es una fuerza que coloca a un objeto en movimiento, pero la relatividad ya no hay interacción mecánica de acción-reacción, sino una fisicogeometría imaginaria, un fantasma llamado curvatura del espacio-tiempo o geodésica, que es producido supuestamente por la presencia de masa-energía de los cuerpos celestes. Y esa curvatura del espacio-tiempo es lo que, según ellos, pone en movimiento libre a cualquier cuerpo. Ahora, cuando uno pregunta ¿qué es lo que hace que esa curvatura o esa geodésica haga que el cuerpo se ponga en movimiento? Y entonces la respuesta que nos dan es que no hace nada, que eso es simplemente lo que dicta la ley de Einstein. Entonces no hay autoridad en este mundo que pueda obligarlo a uno a creer y tener fe en eso. Y no solo porque no haya nada intuitivo o familiar en eso, sino por muchísimas otras razones. Para el relativismo, aquellas fuerzas de Newton solamente cumplen el rol de impedir o desviar el desplazamiento de cualquier cuerpo a lo largo de esa curvatura del espacio-tiempo o geodésica. Sus ecuaciones imaginariamente y supuestamente acoplan la energía, la masa y la energía con una geometría de cuarta dimensión, es decir, el espacio 3D con el tiempo. Y esa noción imaginaria, así como los fundamentos de sus ecuaciones, no hay manera de comprobarlos. Esto es, por ejemplo, que exista ese sistema imaginario de cuarta dimensión, que la luz viaje a la misma velocidad para cualquier observador, que la máxima velocidad a la que pueda viajar cualquier objeto en el espacio sea la de la luz, y que el tiempo y la simultaneidad de eventos separados no son absolutos. Y si preguntas demasiado acerca de eso, entonces te dicen que el problema es que eres de entendimiento limitado. Y si criticas te llaman ignorante. Y si pides ver o tocar algo de lo que afirman, entonces te inventan cualquier excusa y te sacan la falacia de la autoridad. Esto te lo resumo muy simple, con una historia muy simple, muy sencilla e ilustrativa. Seguramente recuerdas la película El náufrago. Después de mucho tiempo naufragar y permanecer mucho tiempo solo con un balón de voleibol, el náufrago dejó de verlo como un balón de juego y terminó tratándolo como si fuese una persona real. Bueno, la historia de la relatividad es que inicialmente las ecuaciones eran solamente ecuaciones usadas para modelar fenómenos percibidos, cosas que se observaban en la naturaleza. Pero luego de un tiempo, una casta de intelectuales naufragando en mares de intereses de poder y manipulación, empezaron a usar las ecuaciones para crear mundos imaginarios, es decir, no para modelar, para crear espacios curvos imaginarios, les dieron vida propia e interactúan con ellos como si fueran el mundo real.
La película El náufrago definitivamente es muy ilustrativa para entender todo acerca de la teoría de la relatividad, de la especial y la general. Así, inventan infinitas geometrías del espacio-tiempo o ecuaciones métricas y ellos mismos controlan los experimentos con los cuales supuestamente validan todo lo que dicen. Y para realizar esos experimentos se recaudan fortunas inmensas, fortunas que podían destinarse a necesidades mucho más urgentes como la salud de la población. Y por cierto, ¿has visto algún hospital que tenga la inmensa infraestructura, desarrollo y tecnología que tienen muchos estadios deportivos o centros de investigación relativista? Seguramente no ha visto ninguno. Entonces, el punto es que las personas actualmente han terminado como la de las tribus más antiguas y primitivas, teniendo que reverenciar y tener fe en los modernos sabios sacerdotes. Antes se exigía tener fe en lo sagrado, ahora se exige tener fe en la casta relativista. El problema de los experimentos que muestran como pruebas de la relatividad, como por ejemplo la precesión de Mercurio, los relojes atómicos a diferentes alturas, el experimento de Michelson, los eclipses, las ondas gravitacionales, los sistemas binarios, etc., pueden ser explicados sin usar relativismo, pero ideas alternativas siempre son descartadas. Y a ese respecto hay un caso muy revelador, que es el experimento de Michelson. A finales del siglo XIX, ese experimento no produjo un patrón de interferencia de ondas de luz que los científicos esperaban para demostrar la existencia del éter o el movimiento de traslación terrestre. Y ese resultado inesperado sirvió para que introdujeran las ideas de la relatividad especial y general, aun cuando existían otras explicaciones para los resultados que daba ese experimento. Y con el paso del tiempo, cuando impusieron también la narrativa de las ondas gravitacionales, producidas supuestamente según ellos por cambios o modificaciones en los sistemas de cuerpos celestes, entonces las nuevas versiones de ese experimento coincidencialmente, ahora sí, empezaron a mostrar patrones de interferencia de luz. Pero ahora esos patrones no implicaban la existencia del éter o traslación de la Tierra, sino que demostraban plenamente la existencia de ondas gravitacionales y la veracidad de la relatividad general. Nada sorprende aquí. Para pretender validar algo que va en contra de nuestra intuición y de lo que nosotros percibimos, pues las exigencias tienen que ser muchísimo, muy elevadas, mucho mayores que las que le exigen a la relatividad. Pero eso no ocurre. Y el problema es precisamente eso, que con mucha propaganda impusieron la idea de que esa filosofía relativista es una verdad totalmente comprobada. Y como otro ejemplo, existe el fenómeno de la resonancia, que es cuando las ondas chocan o se superponen y sus amplitudes se suman repetidamente, hasta que se hacen muy grandes y no hay nada que amortigüe todo ese proceso. Y cuando uno pregunta por qué no ocurre resonancia con las ondas gravitacionales en el espacio, entonces te dicen que es que esas ondas son muy pequeñas y que por eso no producen resonancia. Y cuando uno pregunta que por qué si el espacio-tiempo se curva, por qué la Tierra no se deforma, la esfera terrestre no se deforma, entonces te dicen que la deformación del espacio es muy pequeña, muy chiquita, y no afecta la estructura terrestre ni el roce entre las capas de materiales. Y eso ellos lo explican supuestamente porque en la ecuación de la curvatura del espacio hay un coeficiente constante que depende de la gravitación, de la constante de gravitación y de la velocidad de la luz, que hace que la deformación sea muy pequeña. Esa curvatura, esa ecuación de la curvatura del espacio es lo que llaman el tensor de Einstein.
Y ese coeficiente en esa ecuación equivaldría a lo que nosotros conocemos, entendemos como rigidez o flexibilidad en los materiales. Pero el espacio no es un material para la relatividad, no es un medio mecánico, sino una estructura geométrico, físico, imaginaria. Bueno, aunque la verdad es que ni ellos saben lo que es eso. Entonces, no es un coeficiente de rigidez, porque nada de eso es material ni real. Entonces, a eso lo llaman la constante de acoplamiento relativista, que regula cuánto se curva el espacio de acuerdo a las condiciones de energía-momento en un punto y en un tiempo determinado. Todo es de acuerdo a lo que dicen las ecuaciones métricas que ellos fabricaron, pero no las fabricaron para modelar, sino para crear cosas imaginarias. Entonces, captas la idea aquí, captas de lo que se trata todo esto, el cuadro completo aquí. El ejemplo de la película El náufrago es muy ilustrativo y muy educativa para entender todo acerca de la relatividad. Y cuando algo contradice esa teoría no se puede contrastar porque todo es minúsculo, todo es imperceptible o inalcanzable. Y cuando aparentemente pudiese favorecer a esa teoría, entonces ahí sí es digno de todo y especialmente de millones de dólares en inversión. Pero lo más importante aquí es cuál es el costo social de todo esto. Uno podría quedarse con la parte graciosa de la película El náufrago, pero todo eso deja de ser cómico cuando uno ve las consecuencias, porque eso toca la vida social. Porque cuando una sociedad se le enseña durante décadas que todo es relativo, que todo es por azar, entonces la gente termina creyendo que cualquier idea relativa que se le ocurra acerca de la moral, de la ética o del sentido de las cosas, debería ser elevado también al rango de ley universal, igual que la ley de la relatividad. Y ese es el camino directo al caos. Se destruye la noción de la verdad. Se debilita la razón y entonces aparece la desorientación, la injusticia y la fractura social total. Es el resultado lógico de arrancarle a una cultura, a una sociedad, la confianza en el orden natural existente. La informalidad en la base del pensamiento es infernalidad. Y hay quienes no son fan de ese relativismo, pero prefieren callarse para no incomodar su entorno seguro. Otras personas se horrorizan por el caos social, pero al mismo tiempo admiran y veneran a esa filosofía relativista y admiran las ideas de Einstein. Es decir, admiran la filosofía que le da base a ese caos. Y este tema va especialmente dedicado a la comunidad hispano-latina, la cual en gran parte y a lo largo de mucho tiempo fue sometida al triste rol de acatar y imitar toda corriente ideológica o idea ajena a su cultura original hispano-latina. Todo lo extranjero, anglo, judeo, germano, ruso, chino, etc., es imitado y venerado, sin permitirse crear su propia ideología o retomar su propia identidad. Y muchos hispano-latinos tristemente solamente sienten mucho orgullo cuando logran demostrar cuán expertos o cuán conocedores son de cualquier aspecto de esas culturas o esas ideologías extranjeras. Sienten que ese es el mayor logro que pueden alcanzar en la vida. Pero la realidad es que todas las ideologías han fracasado rotundamente, sin excepción. Y entonces es imperativa la creación de una nueva ideología. Y no hablo de ideología social y política, sino político-social científica, que es la única vía hacia la libertad intelectual y social. Y respecto a lo de venerar y imitar todo lo que sea extranjero, solo repitiendo siempre lo leído, he destacado en varios videos
Lo alarmante que resulta que a lo largo de toda la historia no hayan aparecido en la literatura matemática los muy sencillos pero poderosísimos métodos aritméticos de orden superior, que no solo producen los mismos resultados del cálculo infinitesimal para la aproximación de raíces, sino otros nuevos y mejores. Me refiero a métodos aritméticos que son tan sencillos que podían haber sido desarrollados fácilmente hace milenios, hace 3000 años, y los cuales muestro en otros videos en mi canal y ahora en pantalla algunos ejemplos. Y eso tendría que llamar mucho la atención, especialmente de cualquier persona que haya leído lo suficiente y con algún sentido crítico acerca de la filosofía y la historia de la matemática y la teoría de números. Y me refiero a textos como los que ahora muestro en pantalla. Porque esa omisión de esos métodos aritméticos durante tanto tiempo nos señala que uno no se debe dedicar solamente a asimilar y a repetir todo lo que lee, sino que pueden haber otros caminos muy distintos a los que hemos heredado y que lo más importante, que podrían orientarnos en otra dirección muy distinta. Se trata entonces de explorar otras vías, de despertar los sentidos y no dejarse arrastrar por ideas extranjeras, ajenas. Entonces, respecto al tema de la filosofía relativista, contrario a lo que muchos puedan pensar, yo puedo decir que no se trata de un tema de ciencia, ni de argumentar científicamente nada contra eso, porque esa filosofía fue el resultado progresivo de un proceso de conflictos históricos y religiosos por poder. Y eso no es teoría de conspiración. Los datos históricos están allí, al acceso de cualquiera. Y ya he explicado muchos detalles acerca de eso en varios videos en mi canal. Ir en contra de eso es enfrentar un sistema de propaganda, de manipulación y dominación de grupos poderosos que ya están muy establecidos y con mucho dinero. Pero una sociedad no puede sostenerse en el tiempo sobre la idea de que todo es relativo, de que todo depende de la narrativa del más poderoso. Porque el equilibrio natural la hará colapsar irremediablemente. Lo que pasa es que nosotros no tenemos por qué esperar a que la naturaleza haga el trabajo de equilibrio. Imagina tener el coraje para enfrentar eso y tener éxito. Explorar nuevas vías, nuevos caminos y no limitarse a imitar ideologías extranjeras. Y como ya hemos visto que no todo es relativo, que hay algo que permanece, resulta más confiable construir ideas a partir de eso que es absoluto y que permanece, aun cuando se cometan todo tipo de errores, que en cualquier otra cosa que se presente como relativista o basada en ideas de una casta intelectual solo interesada en controlar y manipular por poder. Todo comienza por un primer paso. Ya es hora de alistarse para una batalla cultural contra esa filosofía relativista impuesta. No es tiempo de pasividad ni de seguir analizando o discutiendo científicamente, porque ahí nada existe, todo es imaginario. Ya es suficiente de esa esclavitud intelectual que impusieron gradualmente durante mucho tiempo y para lo cual inicialmente usaron un disfraz de supuesta defensa de las libertades individuales o libertad de pensamiento, con todas esas teorías de evolución, geometrías no euclidianas, la relatividad, la matemática abstracta y el arte abstracto, el cubismo literario y de vanguardia, el surrealismo, etc. Todo dedicado a destruir la lógica y la razón. Y si todavía hay quien diga que todo eso no fue un movimiento orquestado o impuesto con propaganda, y que no hay que darle tanta relevancia, entonces o participa y usufructúa de eso, o vive en el reino de Narnia, o simplemente no le importa que el futuro de su descendencia sea un mundo tipo cyberpunk, Mad Max extremo. Es absurdo
que el objetivo último del ser humano sea el someter y conducir su existencia solo de acuerdo a las fallas, al azar o a los cambios, o imitando el salvajismo que ve en la naturaleza, con la cómoda excusa de que ese es el único ejemplo que le dejaron en este mundo. Es la elección entre la actitud pasiva, conformista y cómoda hacia lo salvaje, o la actitud desafiante, pensante y activa de alguien con verdadera autoestima, que nunca depositaría su fe en lo que falla y en lo que cambia por el azar.